Muchas bienvenido, gracias. Jorge. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un placer, un placer. Me gustaría, si tenés ganas, que te autopresentes, Mm. decir algo sobre vos para aquellos que no te conozcan, o lo que quieras decir para definirte de alguna Bueno, manera. a ver, yo soy el que habita a este personaje que se llama Jorge Schubert. ¿Por qué te lo presento así? Porque en algún momento de la charla vamos a hablar de lo que es conocernos. Viste que hablamos mucho de tenemos que conocernos y yo tengo la sensación de que no tenemos idea de qué estamos hablando cuando decimos que tenemos que conocernos. Y yo al conocernos lo llevo a conocer a nuestro personaje, a este personaje que estamos haciendo. ¿Que quién le da vida? Yo. Hay alguien en mí que le está dando vida a este personaje que se llama Jorge Schubert. Desde este lugar, y tratando de integrarme siendo yo este personaje, te diría que nací en un lugar, en un pueblo muy chiquito, sin televisión, sin nada de eso, arriba de un árbol, lo cual con el tiempo me di cuenta que eso me dio una mirada, una perspectiva distinta de todo, porque sin saberlo estaba observando la vida desde 7 metros, 6 metros, 5 metros. Qué Una cosa interesante. curiosa, sí, eh, que un día se vino a Buenos Aires para cumplir su sueño de actor y este personaje se metió en otros personajes. Y por lo tanto yo empecé a quedar muy lejos de mí. Por lo tanto, en algún momento me empecé a extrañar y comencé a preguntarme, ¿qué es esto de estar vivo? ¿Quién soy? Las preguntas básicas que las dejamos en el puesto 500 y que son las básicas. La conciencia de que estamos acá vivos en un planeta llamado Tierra, perdidos, olvidados, sin saber de dónde venimos, sin saber para dónde vamos y tratando de ver cómo resolvemos de esto dentro de este contexto de ignorancia en el que vamos ingresando, porque vamos olvidando quiénes somos para pasar a ser este personaje y vos me decís, ¿quién sos? Yo soy Jorge Schubert, no es verdad, ese es mi personaje, yo soy otro, yo soy el que lo habita. Y entonces empezó esta búsqueda y fui directo a la fuente, a mi primer libro que se llamó Solito, se hizo llamar Despertar en la Tierra, despertar en la Tierra. Y fui directo a Dios o a eso que llaman Dios y a Pero fue, preguntar, bueno, fue así, digamos, vos tuviste todo un trayecto como actor, uh-huh, ¿verdad? De bastante tiempo, digamos, en uh-huh. cuestión de Y tiempo. clave, sin el actor no estaríamos hablando acá. Ok, ok. O sea que desde ahí es cuando de alguna manera vos empezás a identificar que estás habitando un personaje y que en realidad vos sos ese otro que habita los personajes. Desde ahí es que surge la búsqueda. Mira, te voy a contar les voy a contar. eh, yo estaba haciendo un, un personaje que se llamaba Pablo, que mi esposa, Julieta, había perdido un bebé y Pablo estaba muy triste por eso y estaba muy dolido, muy profundamente consternado por eso. Y la escena estaba saliendo bellísima. Y alguien en mí estaba observando que eso que le estaba pasando a Pablo no me estaba pasando. Yo había decidido ponerle las emociones a lo que le estaba pasando a ese personaje, pero no me estaba pasando a mí, en el sentido de que mientras la escena estaba saliendo bellísima, con todo ese dolor puesto ahí, alguien en mí estaba disfrutando de que la escena estuviese saliendo tan bien. A partir de todo este desdoblamiento empecé a ver que yo, Jorge Schubert, probablemente también estuviese siendo afectado por una idea o por una concepción o por una percepción de algo que le estaba pasando a un personaje que era Jorge Schubert, tal como estaba experimentando esas emociones
o ese sentimiento a través de ese personaje llamado Pablo. Entonces, ¿dónde había quedado yo? Y como para hacer una síntesis, porque de algún modo lo he contado ya varias veces, fue el nacimiento de mi hija lo que me movilizó absolutamente, es decir, me conectó básicamente con la muerte. O sea, pasé 1 año y medio, 2 años con ella bien difíciles y no entendía que se pudiese llegar a morir. Y si bien la muerte y Dios siempre habían sido temas trascendentes para mí desde muy chico, desde los 8 o 9 años, con preguntas que he tenido que abandonar porque si no iba a enloquecer, dije, ¿cómo que este amor tiene un tiempo? ¿Cómo que esto se termina? ¿Cómo puede suceder eso? No existía en un lugar profundo que eso pudiera ser posible. Y a partir de ahí fui al origen básicamente porque no tenía ya respuestas para lo que yo estaba viviendo, porque cuando el amor se expresa en esa dimensión, en la misma proporción se expresan los miedos. Mm. Y el tema central en esta vida, una vez que olvidamos, es qué hacemos con los miedos, porque somos gobernados por los miedos. Sin saber cómo resolver realmente, Vanessa, porque hacemos todo prestado. Se supone que más o menos tenemos que obrar de determinada manera, pero la vida ocurre en otro lugar, en otra zona, sobre la que nosotros no tenemos acceso desde estas nuevas respuestas que nos hemos dado. Entonces fui ahí, alguien me tenía que explicar qué era esto de estar vivos. Y fui a Dios, directo, o a eso que llaman Dios, o a qué sé yo quién. Y a partir de ahí empezó esta búsqueda y este encuentro con el Y tus, escritor, ¿no? tus libros nacen como, digamos, como una autorreflexión desde una indagación tuya interna, digamos, como algo que te dispones a vivir a través del libro o que viviste. Bueno, el libro yo lo escribí posteriormente a todo esto, es decir, no en el mismo momento, porque cuando uno está viviendo las experiencias está ahí adentro y después cuando uno se sale necesita reconocerle esa experiencia. Y cuando escribí Despertar en la Tierra fue como una forma, ¿viste? Cuando tenés una habitación que tenés un montón de cosas y ni sabés dónde las tenés. Empecé a ordenar un poco la información que yo además vivía contradictoriamente porque todo lo que nosotros aprendemos, o casi todo, a ver, vamos a ordenar esto. Hay cosas que ya las tenemos aprendidas y acá empieza la sospecha de decir, ¿y por qué las tengo aprendidas estas cosas? ¿De dónde? Y hay otras que se nos presentan como lecciones y como pruebas y desafíos nuevos. Entonces tuve que empezar a ordenar esto en principio porque yo lo vivía con contradicción porque yo había aprendido al revés. Y eso que había olvidado poco por vivir arriba de un árbol. Pero había aprendido al revés porque cuando uno entra en este plano de la dualidad, en el plano de la dualidad, es decir, que existe el otro como referencia de quien yo soy, ahí uno empieza a observar que la única referencia que tiene el yo para existir es el otro. Sin el otro no existe el yo. Entonces empezamos a ver cómo nos comportamos y cómo encajamos dentro a este yo, dentro de esta sociedad, dentro de esta dualidad. Y ahí empezamos a incorporar conceptos que son prestados y en algún momento hay que empezar a devolver lo que es prestado, porque, porque ya no responden a quien yo soy otro que adoptó esos conceptos, pero que ya no encuentra respuestas con esos conceptos. Entonces, fue como una forma de decir, voy a ordenar esta información y como para no olvidármela más, Vanessa, porque si hay algo que detecté con el paso del tiempo es que tengo mucho talento para olvidar. Entonces, dije, esta es la forma de comprometerme totalmente con esto que sé que es. Sé que la vida no es algo que está ocurriendo afuera, sino adentro. Sé que es por el lado del amor. Es por el lado del amor. Es por el lado del amar. Porque yo me amo a partir de lo que siento hacia el otro. Entonces, a esta dualidad la voy a tomar como una forma de tratarme a mí. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que siento por el otro lo siento yo. Ahora, como la vida es en serio,
Yo digo que la diferencia entre la vida y la escuela es que en la escuela nos podemos copiar. Mm. Entonces, empecé a ver que ese sentimiento que yo me proponía hacia el otro debía ser sincero y profundo y de verdad. Es decir, no se trataba de perfeccionar el arte de la diplomacia ni de la disimulación, no iba a engañar a nadie. Entonces empecé a conectar, bueno, ¿cómo hago verdaderamente para amar al otro a quien sea? Porque uno puede poner ejemplos horribles y alguien puede decir, no, bueno, pero, y yo digo, bueno, se puede, nada es bueno o malo, trae consecuencias, digo yo. Por lo tanto, podés no amar a alguien, por supuesto, pero te estás privando de amarte, porque lo que siento por el otro, lo siento yo. Y todo esto lleva a una búsqueda inevitable que es cómo veo al otro más allá de lo que mi yo pretende ver, enjuiciar, criticar y juzgar. De- Bueno, tengo que Desde los empezar. personajes, ¿no? Y tengo que empezar conmigo entonces. ¿Cómo hacer para no criticarme, juzgarme y condenarme y sentenciarme a mí? ¿Cómo empezar a comprender a mi personaje y a verlo con ternura, Vanessa? Porque hemos levantado la manito y hemos puesto el cuerpito para venir acá. Desde ese lugar reconozcamos el valor que tiene que estemos acá, sin entender nada, ¿eh? Porque en algún momento necesitamos olvidar para vivir intensamente las experiencias de la vida, pero hasta que no conectamos profundamente con nosotros, creemos que esas experiencias nos pasan sin que nosotros tengamos que ver. Y no solo tenemos que ver con esas experiencias que nos pasan, sino que además las estamos creando. Y además de estarlas creando, conectar profundamente con que nosotros nos estamos creando a nosotros mismos. Nada de afuera nos está ocurriendo. Todos nosotros. Ah, bueno, y entonces, ¿qué hago con mis propias creaciones? ¿Para qué me estoy creando lo que me estoy creando? Porque voy a ponértelo en este plano, porque lo interesante de esto no es que me crean a mí. Lo interesante de esto es que cada quien lo pueda reconocer adentro de sí mismo. Entonces, por un lado, todo lo que a mí me ocupa no son mis propias experiencias que son mías. Mis hijos, muy lindos, los amo, los adoro, pero me importan a mí. Le importan a mi esposa, le importan a la abuela. Pero hay historias que tienen lo que llamo perlitas de universalidad, letras invisibles del abecedario de la vida. Esas que son de todos. Esas que hablan de todos y que nos permiten recordar a todos qué es esto de estar vivos. Eso es lo que me ocupa de todas las experiencias. Y dentro de esas experiencias está el recuerdo de yo mismo quién soy. Por lo tanto, tengo que ver qué tengo que ver con este juego. ¿Soy víctima o creador? ¿O soy víctima o soy creador? Si soy víctima, la experiencia es una. Es decir, hay alguien afuera que tiene poder sobre mí. Y yo me puedo convertir en un gran surfista de la vida porque cuando hablamos de fluir, cuando hablamos de ir, si lo hablamos desde la dualidad, no estamos entendiendo de lo que estamos hablando. Sí, podemos hablar de no resistirnos, pero casi como un acto de fe. Tengo que confiar en que esas pruebas que se me están poniendo, yo estoy capacitado para transitarlas, pero sigue siendo de algún modo el aceptar, que se habla mucho del aceptar, sigue siendo una nueva religión, porque acepto que hay alguien afuera que me está poniendo algo y que yo no tengo nada que ver, yo lo que soy es un genio, cómo me manejo, qué maravilla. Y el yo ahí nos deja otra vez atrapados en qué bien me comporto, en cómo funciono con todo esto, que yo me estoy creando. Por lo tanto, si hablamos del aceptar, lo primero que tenemos que aceptar es que soy el creador de eso que digo aceptar. Entonces, ¿qué sentido tienen las creaciones que yo me estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene este juego? Yo hablo de la vida como un juego, esto lo hablaba desde hace mucho, no estaba en el menú de la conciencia, ahora está más expandido el tema del juego. Porque
cuando comprendemos que estamos adentro de un juego y que nosotros somos uno de esos muñequitos, viste, que uno maneja con la Play, y que vamos viviendo las emociones de ese muñequito, porque si al muñequito lo matan, nosotros que estamos manejando acá desde la Play, nos pasan cosas. Entonces, nosotros somos ese muñequito que estamos viendo si sobrevivimos, si pasamos las pruebas y si ascendemos a la prueba siguiente. Ese muñequito que está manejado por quién? Por nosotros, que estamos recepcionando la experiencia de este personaje que en este caso se llama Jorge Schubert o Vanessa Leiva. Es Lo interesante, que ¿no? pasa es que tiene, creo yo, un grado de responsabilidad importante. Que no queremos asumir, Y ¿eh? exacto. Y creo que desde ahí es que somos quizás como fácilmente manipulables, ¿no? En estas no ganas del todo de volverme responsable en el momento en que yo voy, ¿no? Detrás de una creencia o detrás de algo de alguna manera impuesto, es como todo mucho más sencillo. Estoy básicamente dormido, ¿no? Claro. En lugar de despierto. Tiene, ¿Y tiene un cómo sentido, ¿eh? tiene un sentido que estemos la mayor parte del tiempo dormidos? ¿Eso decís? Sí. A ver, veamos esto. Nosotros para experimentar la vida, para experimentarla intensamente, tenemos que estar dormidos. Para experimentar el rencor, yo tengo que estar dormido. Para experimentar el resentimiento, para experimentar la envidia, para experimentar la ira, yo tengo que estar dormido. En Morir a Tiempo, vos lo habrás leído que me dice, uno de los personajes me dice, bendita ignorancia que nos permite experimentar las distintas emociones. Porque si fuésemos sabios no experimentaríamos esto, ni el Claro, rencor, ni... tendríamos esos pasajes, Exacto. entiendo, sí. El despertar, ¿qué es? Porque, a ver, es tanto para hablar de esto. ¿Despertar qué es? En mi último libro, después volveme a esto para no irnos. En mi último libro, En tu vida, tu película, el personaje de mi amigo y maestro, que es de la vida real, y con diálogos de la vida real, todo lo que sucede ahí después se ficciona y la ficción le gana a la vida real, por así llamarlo, porque le presta todas sus herramientas a la historia para que se cuente. Pero en un momento, el personaje de mi amigo y maestro pasa 4 meses donde se revela, porque pasa esto con esta información. En un momento entras, la tomás, decís, wow, acá hay otra mirada, hay otro camino, y en un momento cuando confronta tanto con uno, querés mandar todo allá, porque es como muchísimo, ¿me entendés? Entonces, a mi personaje le pasa y dice que cuando uno despierta, en vez de estar contento por haber despertado, está atormentado por haber dormido tanto. O sea, de los que también nos enteramos es de que hemos estado tremendamente dormidos, entonces eso nos ofende, por así llamarlo, y nos enoja. Y encima tenemos que hacer cambios, ¿y quién? Yo, siempre yo. Tengo que hacer el cambio, ¿se entiende? Entonces esto de cambiar al mundo no era así. Y después de 4 meses que estaba enojado, no quería conectarse con nadie, nada, el ostracismo, digamos, nos encontramos en el río y él viene con un desparpajo como si su alma lo hubiera sacado a pasear sin su consentimiento, ¿no? Viene así como... Y después bueno, de ese momento yo le pregunto qué le pasó. Mi amigo y maestro no manejaba este lenguaje, de verdad en la vida real, ¿eh? Manejaba otra filosofía que era la de la ética, por así llamarlo. Entonces le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, desperté. Y yo me sorprendo, digo, wow, no solo por la certeza con la que lo dice, sino porque era una palabra que no estaba en su diccionario. Y él me dice, sí, sí, pero despertar no es lo mismo que vivir despiertos, ¿eh? Me dice. Despertar es tomar conciencia de que hemos vivido dormido y ahora corremos el riesgo de que vivamos dormido de aquí en adelante, de que sigamos viviendo dormidos. Entonces, claro, ahí comprendí en su dimensión que nosotros todo el tiempo estamos como despertándonos y nos volvemos a dormir, despertándonos y nos volvemos a dormir. Porque hay una huella del pensamiento que nos hemos dado que es mucho más intensa y mucho más fácil, como decís. Es más fácil prender el televisor, Vanessa, y ponerse a ver algo.
es más fácil decir que el de afuera se equivocó. Es mucho más fácil. Pero yo digo que el otro no está en nuestra vida para que lo cambiemos, sino para que nosotros cambiemos. Mm. Y todo nos lleva a nosotros. Y acá es donde yo me quiero ausentar un poquito ya de mí y tomarme vacaciones, porque es mucho. Y cuando me tomo vacaciones de esa parte espiritual, me doy cuenta que me fui de vacaciones a Ucrania en el medio de la guerra. ¿Entendés? Y vuelvo, Mm. y vuelvo. Y tengo que volver porque es el lugar donde reconozco que hay respiro. Qué lindo. Coincido plenamente con lo que decís. Me gustaría que nos cuentes de qué manera, eh, una vez que despertamos, o desde la intención, cuando tenemos simplemente la intención de no estar tan dormidos, de no, Mm, de, de poder salir del personaje y de querer vivir, no sé si de manera más auténtica, porque tengo como esa cuestión de que no sé cuando estoy en este plano, digamos, qué sería la autenticidad mm. del personaje, pero bueno, desde tu mirada, ¿qué, ¿cuáles fueron tus pasos o tus caminos más allá de la autoindagación? Vos decís que fue a través de Dios, ¿no? Sí, no, pero no a través de Dios, sino a través de la comprensión, yo nos llamo a nosotros los 33 mineros, a partir de la comprensión de que yo solo acá no puedo. Si yo había vivido un tiempo era para darme cuenta de que yo solo acá no puedo. Pero tampoco estaba en mí el gen de salir a buscar a alguien de afuera. Porque en definitiva también había comprendido, yo digo, tú no me engañas, estás tan perdido como yo. Entonces cuando vamos a consultar afuera, va a ser la opinión de alguien que lo está viviendo a su manera, van a terminar siendo opiniones. Y la verdad tiene que encontrarla uno en una isla solo si fuera así. Digamos, no podemos depender, nada que sea depender de algo externo puede ser el camino. Digamos, si eso externo tiene sentido cuando nos reconecta con algo nuestro. Y este es el juego de la vida. Cuando uno ve que el juego es con uno, a lo primero a lo que uno tiene que apelar es a la honestidad brutal. Yo digo, la honestidad brutal con uno mismo es el primer paso ineludible para el cambio. Caso contrario, el segundo paso será falso. Entonces, Ujú. cuando uno entiende que la vida es de verdad y es en serio, ¿a quién vamos a engañar? Un día viene mi amigo y maestro, se sienta, lo cuento en Tu vida, tu película, me dice, nosotros estamos locos, me dice. Nosotros tenemos gente al lado para engañarla. Los engañamos, me dice. Pero bueno, supongamos que qué sé yo, que los engañamos porque queremos que no quieran, porque queremos obtener algo, qué sé yo. Pero nos engañamos a nosotros mismos, estamos locos. Y es una locura eso que hacemos, pero lo hacemos. Entonces, siento algo, pero me lo niego. Bueno, el primer cambio es, o el primer paso, por así llamarlo, es decir, vamos a reconocer qué me está pasando. Porque ahí tengo la materia que tengo que dar. Yo hablo de materias internas, de que a este planeta venimos a comprender, y en última instancia, o en primera, a comprendernos, de que es el planeta de las emociones. Acá venimos a experimentar emociones. Y que cuando estamos en el terreno de las emociones hemos perdido el gobierno de nuestra persona. Nos hemos salido del plano de la conciencia para ingresar al plano de lo emocional y para pasar a vivir esas emociones. Maravilloso si lo vemos desde la conciencia. Si desde la conciencia podemos experimentar nuestras emociones con conciencia, ahí empieza el juego. Pero si no, somos solamente la emoción. Por lo tanto, ahí podemos ver nuestro automático, cómo en nuestro automático se repitan nuestras emociones constantemente porque nosotros no tenemos ya gobierno sobre eso. Entonces, si uno empieza a verse con esta idea de juego y de tratar de trascendernos en aquello que nos quita el gobierno de nuestra persona, vemos que en las emociones
hay emociones con las que yo no estoy de acuerdo porque no es mi mejor versión, ni me gusto ni me agrado en esas emociones. Pero están, y si están, están perfectas como están. Pero que estén perfectas no significa que se tengan que perpetuar. Significa que está perfecto que yo esté viendo esa emoción que tiene un origen, que nació de algún lado. Y de ese el lado del que nació es el pensamiento de dualidad. Es que creo que aquello debiera haber sucedido distinto o el otro debiera haber obrado de otra forma. Por lo tanto, estoy sospechando de mi creación, por lo tanto, estoy en conflicto con mi origen. Entonces, el tema es, bueno, a ver cómo nos vemos con un poquito más de compasión y de comprensión y de ternura y de todo un montón de cosas. No nos vemos tan duro, ni seamos indulgentes porque si somos indulgentes no vamos a modificar aquello con lo que por ahí ya no estamos de acuerdo. Entonces, cuando hablamos del conocernos, tiene que ver con ver si a ese personaje al que nosotros le estamos dando vida y que nosotros hemos delineado y lo estamos haciendo, porque en el ahora no hay pasado y futuro, todo esto que está ocurriendo acá lo estamos escribiendo en este mismo instante. Entonces yo digo que tal como leemos la vida, es que la estamos escribiendo. En el mismo momento está ocurriendo todo. El tema es que si estoy dentro de un personaje que en su concepción original, porque necesitaba transitar el perdón, el rencor o lo que sea, podemos hablar de todo. Estos temas abren todo para todos lados. Hablamos de perdón y es otra ventana, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo acá. Para eso yo tengo que creer que hay alguien afuera que puede hacerme daño. Si no, yo no voy a experimentar esas emociones. Bueno, en un momento yo empiezo a ver que ya no estoy de acuerdo con cómo piensa mi personaje. Que está muy bien, me trajo hasta acá para experimentar lo que tenía que experimentar, pero que el sentimiento que me genere y la vibración, porque todos queremos cambiar la vida, pero no queremos cambiar nuestra vibración. Y si no cambiamos nuestra vibración, no vamos a cambiar nuestra realidad, la vamos a repetir, porque creamos por vibración. Pero para que cambie la vibración tengo que cambiar la manera de ver, de pensar este juego. Por lo tanto, ver al otro como un personaje y no como alguien que solo es eso, y como un personaje que está guiado por un ser divino. Eso me permite verlo más allá, pero para esto tengo que haberme visto yo más allá. Entonces eso me va a evitar que yo tenga conceptos negativos vibracionalmente hablando sobre alguien que está haciendo daños enormes, porque entiendo que es un personaje. Y a partir de ahí digo, oh, a mí me pasa, ¿no? Que digo, wow, hay que animarse a ser Hitler, ¿eh? A levantar la manito para ser el personaje de Hitler. Y a partir de ahí, te guste, no te guste, estés de un lado, del otro, lo que sea, pasás a otro plano que es, che, hay gente que realmente decidió ser personajes extraordinarios, ¿eh? Yo no me animaría. No quisiera ser ese personaje, no quisiera vivir las consecuencias de ese personaje. Yo estoy viviendo las consecuencias de mi personaje. Y empiezo a observar a mi personaje si las consecuencias que vive mi personaje, me gusta sentirlas ya, me gusta vivir esas consecuencias. Por ahí no, si ya no me gustan las consecuencias, entonces tengo que empezar a revisarme. Tal cual, tal cual. Lindísimo, lindísimo. El juego de la autoobservación es fascinante, ¿eh? Lo que Total. pasa que Y a eso te iba, a eso iba. ¿Por qué crees que, siendo que es tan necesario, tan, digamos, como básico. un paso, digamos, fundamental de la existencia, la autoobservación, ¿por qué crees que en su gran mayoría estamos como tan alejados y creemos que como las cuestiones trascendentales, cuando sea más viejo, por ahí me ocupo, o cosas así? ¿Por qué crees que es así en líneas generales? Eh, Primero partamos de la base de que somos nosotros dándonos todo a nosotros mismos. ¿Ok? Por lo tanto, yo mismo decidí olvidar para vivir la experiencia intensamente. Dentro de ese olvido aparece algo que se llama necesidad y deseo, que, que son, dicen los orientales, y es verdad, ¿no? Son la causa de nuestro sufrimiento. Yo te lo llevo a otro lugarcito.
La necesidad y el deseo son herramientas que el espíritu le presta al ego para que nos movamos, para que tengamos esas experiencias. Entonces ya la necesidad y el deseo entran en el plano de la perfección de cómo ocurre esto. Ahora, si no lo sabemos, nos volvemos la necesidad y el deseo. Nos hemos creado en esta dualidad la idea de la conquista de aquello, de que la conquista es aquello que está allá. Entonces, hasta que yo no tenga tal cosa, lo que sea, hasta que yo no sea gerente, hasta que yo no tenga un auto tal, hasta que yo no tenga eso, no voy a estar realizado. Como ya vemos que la necesidad y el deseo es una creación nuestra para movernos, bueno, podemos cambiarlo desde la conciencia de que, a ver cómo será manejar un auto a 300 kilómetros, una Ferrari a 300 kilómetros, y otra cosa es decir, hasta que no tenga esa Ferrari que ande a 300 kilómetros, no voy a ser feliz. Entonces, distinto es ir a un lugar a experimentarnos conscientemente, y otra es a que se vuelva una necesidad donde yo no puedo ser y estoy ausente de mi presente porque considero que aquello es lo que me está esperando. Entonces, todo este juego, todo este entramado, tiene que ver básicamente con la idea de la dualidad. Por eso todos queremos cambiar las cosas para que se adapten a los pedidos de nuestra dualidad, de nuestro yo. Sin embargo, si nosotros nos vamos, yo a lo que hago le llamo filosofía espiritual, no es que yo le llamo filosofía espiritual, es que un día me dije, ¿qué es lo que yo hago? Y me apareció filosofía espiritual y lo entendí. Dije, claro, filosofía es la manera de ver la vida desde los ojos del espíritu, que me incluyen, no que me ponen de acá para afuera, sino que me ven también, me incluyen en esto. Y a este que lo incluye, bueno, tiene algo que ver con todo esto. Mirá qué interesante esto, a mí me gustan las cosas lógicas para llegar a la comprensión de las cosas. No sé si en Júpiter hay vida, no sé, pero sí hay una manera de observar la vida que a uno nos puede llevar por lo menos a cuestionamientos casi irrefutables, te diría. Por ejemplo, después de que vamos avanzando en el último libro en tu vida, tu película, me roban el libro los personajes y van escribiendo su propia historia, mientras todos estamos escribiendo el mismo libro, y él dice, yo no sé si soy el creador de ese cuadro y la mano que lo pinta y el cuadro, no llego a eso, dice. Pero que yo no sepa cómo lo hago, dice, no es un argumento para decir que no sea yo el que lo esté haciendo. Dice, ¿acaso puede alguien ajeno a mí estar creándome realidades sin mi consentimiento? Esta palabra sin mi consentimiento te mata. ¿Puedo ser yo quien soy sin mi consentimiento? ¿Puedo estar yo aquí sin mi consentimiento? Y eso te mata. Buenísimo. Entonces, ahora, esto, Vanessa, sin apuro, como quien dice, tenemos toda la eternidad para descubrir esto, pero sabemos que hay un lugar donde estamos verdaderamente a salvo. De verdad estamos a salvo porque nos salimos de la ilusión que es la que nos pone en peligro. Pero si logramos jugar a esta ilusión, sabiendo que es una ilusión, volviendo la realidad para experimentar la vida, cambia todo, todo cambia, todo se lo ve distinto. Y esto es lo que significa que hay otra vida, otra forma de verlo. Y eso que queremos cambiar, yo acá voy un poco a contramano de lo que se propone en general, que es el para, el cambiar para. Yo lo que digo es, si nosotros, que no entendemos nada, queremos cambiar eso, ¿por qué queremos cambiar eso? Si somos nosotros los que nos estamos creando esta realidad, lo que tenemos que tratar de hacer es de entender nuestra creación, no de cambiarla. Porque el que la quiere cambiar es el que está buscando un objetivo, un logro, pero que no está jugando el partido grande, está jugando el partido del yo.
Y si nosotros cumpliésemos todos los deseos del yo, como dice mi amigo y maestro, sobreviviríamos 28 días. No podríamos. Está muy bien todo como pasa. Todo está muy bien. Sin embargo, yo creo que la, por lo menos, ¿cómo decirlo? La mayor eh, cantidad de tiempo y espacio que nos ocupa en este plano, creo que estamos mm, habitando ese yo, el Sí, yo del quiero, ¿no? sí, El yo de hago para, el yo de... Entonces, sí. digamos, esta otra parte que está como, digamos, más arriba observando lo que hago, lo que Desde soy, el lo que dron le llamo yo, ¿no? Desde el dron. desde el dron, sí. Está, digamos, pero también estamos tan dominados por esta otra parte, por el yo, que la identificación o no identificarnos con eso, me parece que es la tarea más, Esa es la tarea. y la más Esa es la tarea. difícil. Que no es no vivirla, pero no identificarnos y comprender que lo que está ocurriendo es perfecto, no hay error en lo que está ocurriendo. Para esto hay que salirse del dolor, siempre digo, ¿no? Porque ante el dolor un abrazo. La vida es dura, no es una cosita fácil, es simple, pero no es fácil. Las cosas nos duelen y desde ese lugar no es un comprender la vida, es un abrazo, ¿no? Pero salgámonos un poquito del dolor para poder ver un poquito más allá. Siempre hemos visto que, digamos, la llave que abre la puerta al universo de lo que llamamos filosofía espiritual es que recién cuando se acepta que lo que sucede es perfecto, empieza el cambio. Mientras yo discuta con la realidad, no hay cambio. Cuando yo tomo esta posición de que eso es perfecto, y lo digo desde la ignorancia esto, no desde la sabiduría, solo porque yo no tengo la menor autoridad para decir que algo de lo que pasa está mal, Vanessa. Si no entiendo, ¿cómo voy a decir que está mal? Ahora que duele y todo eso, sí, pero que está mal, no. Entonces, si eso está perfecto, me exige, me obligo a moverme yo para ver la perfección de eso que está ocurriendo. Y en los procesos muchas veces, generalmente, lo que pasa es que no entendemos, pero sí ya hemos entendido que aquello que pasó acá, vos tuviste una experiencia fuerte, ¿no es cierto? Esa Sí. experiencia fuerte es la que hace que estemos hablando acá y que vos estés haciendo lo que haces. ¿Fue un error lo que pasó? No. Fue la manera en que vos te descubriste tu propia misión. En ese momento, sin saber esto que estamos hablando, lo sufriste, lo padeciste, ingresaste a todos los miedos seguramente y a todas las búsquedas posibles. Sabiendo esto ya, a partir de haber vivido un cierto tiempo, entendemos que todo aquello tuvo sentido. Entonces, si el presente es perfecto, es porque el pasado también lo es. Por lo tanto, este presente es perfecto, aunque no lo entendamos, porque a veces en los procesos entendemos después, pero no es lo mismo ingresar a la experiencia desde el saber que es perfecto y que me estoy dando una buena noticia. Mi máxima dentro de todo esto que hablo, mi máxima es: la vida siempre trae buenas noticias, siempre. No es lo mismo como uno se para ante una buena noticia, aunque sea doloroso, aunque esté pasando lo que esté pasando y aunque uno ni lo pueda atravesar y se muera en el dolor, mira lo que te digo. Porque son caminos paralelos, ¿viste? O sea, cuando pasan cosas fuertes, no hay filosofía que contenga a esa angustia que te produce acá en la boca del estómago. Pero sí hay una convivencia distinta. Ya dejo de gastar energías en pensar que lo que está pasando está mal. Cambia todo, aunque como estamos en caminos paralelos, cuando el yo padece algo, lo padece. Cuando a mí en la cancha, jugando al fútbol, me pega una patada, me duele. Pero lo que el pensamiento posterior a eso no es lo mismo que yo diga voy a salir a matar a este que me acaba de pegar la patada porque tal cosa que yo, no es lo mismo a que yo diga aunque no entienda, el otro está haciéndome un favor. Es difícil, insisto, no es fácil, pero es simple. Todo nos lo
estamos dando nosotros, todos están al servicio de nuestra evolución, todos están haciéndonos trabajar y poniéndonos a prueba en esto que llamo materias internas. Rencor, perdón, egoísmos, todo esto. Este es el juego de la vida. Para empezar a ver qué materias estamos dando en la Universidad de la Vida, porque si no nos metemos en matemática cuando estamos rindiendo química. Y así nos cuesta dar la materia. Pero si sabemos lo que estoy trabajando, si sé que estoy trabajando el desapego, que para mí es como la materia titular, ¿viste? Después se derivan todas, porque es desapego a un pensamiento, desapego a una idea que tengo de mí, desapego a los conceptos prestados. Entonces, si ya sé lo que estoy trabajando, no es que va a ser fácil, pero voy a estar en el camino correcto. Voy a estar trabajando, esculpiendo el mármol exacto. Buenísimo. Así lo experimento también o lo vivo de alguna manera. Y bueno, y lo que te decía antes de esto de intentar estar despierto, eh, eh, sabiendo que yo creo que verdades absolutas no hay. Vos quizás decís que sí, yo siento que no No, las te hay. llevo plano verdades. Yo digo que la habitación de la certeza incluye la ventanita de la duda y que la sabiduría siempre nos deja ante las puertas del misterio. Entonces, todas son verdades hasta el plano que llegamos. Porque quizás estamos hablando de esto, pero quizás en un plano, de otro plano de verdad, nos demos cuenta que la verdad es que todo esto no está existiendo en realidad, por decirte algo. Entonces, vamos, todas son verdades hasta el plano que es. Cuando cambiamos de plano aparecen otras verdades y otras verdades y otras verdades. No hay un lugar a donde llegamos. Hay un lugar que transitamos, pero no al que llegamos. Siempre la verdad va a ser eterna, infinita. Así, así, tal cual pienso. Y en morir a tiempo, por qué morir a tiempo? Bueno, Morir a tiempo, lo leíste, es un libro revelador, fascinante y todo un montón de cosas más, ¿no? Que en primer lugar exige un tipo de literatura que pueda expresar eso. O sea que ya no es una literatura común, porque es una literatura que tiene que expresarse desde otro lenguaje. Eh, Dios y la muerte siempre fueron mis temas centrales. O sea, ¿existe Dios o no existe Dios? ¿Qué es Dios? ¿Quién es? ¿Y cómo que me voy a morir? ¿Qué es la muerte? Algo que yo veía claramente que me iba a enfrentar en algún momento. Yo te estoy hablando de esto, era muy chiquito, pero veía que ahí, si era algo que nos pasaba a todos, ahí había una maestra extraordinaria. Por lo tanto, en mi segundo libro, en el primer libro, Despertar en la Tierra, fui a buscar a Dios, o a eso que llaman Dios, y en el segundo, a la muerte. Y, y claro, cuando voy a encontrarme con la muerte, me encuentro con una propuesta, que la viste cuál es. Una propuesta que, bueno, si estoy dispuesto a morir cuando termine el libro. Bueno, qué sé yo. ¿Y por qué no puedo dejar de escribir y, y de acercarme a la muerte si cuando termine me voy a morir? ¿Por qué no puedo dejar de hacerlo? Bueno, porque a medida que me voy acercando a la muerte, me voy encontrando más con la vida. Lo que se me vuelve irresistible no es la idea de la muerte, sino la vida que se me va presentando. Y esta vida que se me va presentando tiene que ver con ir desilusionando todas aquellas cosas a las que yo les había dado verdad y eran transitorias. Transitorio y trascendente, yo lo pongo como para que lo podamos diferenciar. Transitorio es todo lo que está afuera, eso va a morir. Trascendente es todo lo que está dentro, eso no, eso es solo vida. O sea, yo digo, no es que la muerte no existe, sino que solo existe la vida. ¿Y cómo lo reconocemos esto? Bueno, porque yo he visto morir al niño, a mi niño, he visto morir a mi adolescente, a mi joven, a mi adulto, veré morir al viejo, pero acá hay un testigo de todo esto. ¿Quién es ese testigo? ¿Quién es el testigo de todas esas imágenes que tengo como bagaje en la historia de mi vida, como experiencias,
olvidables, pero no, pero tatuadas en el plano del aprendizaje, pero olvidables en el plano de cómo es que sucedió. Entonces, las experiencias como suceden, las vamos a olvidar. Eso es transitorio. Pero lo que es trascendente es lo que yo recordé con eso. Lo que a mí cómo me reacomodó en el camino, de ida, de vuelta, nunca sabremos. Estamos regresando, estamos alejándonos, ¿cómo es? Y bueno, morir a tiempo es eso, ¿no? Es el encuentro con la vida a partir de la conciencia de la muerte. Me encantó, me encantó. Me pareció muy, muy especial, especial, realmente. Y te lo agradezco porque hay que tener también una apertura para escribirlo, ¿no? Una, digamos, sí, tiene que haber un lugar abierto dentro tuyo para querer entregarlo, porque de otra manera no, eso no sale. El valor de la pregunta, me parece que rescatar el valor de la pregunta independiente de la respuesta, ¿no? De la Totalmente. posibilidad de respuesta, aunque la respuesta quizás jamás llegue, o llegue de diferentes maneras a la que la estoy esperando, pero el valor de la pregunta en la autoindagación me parece que es Clave. trascendente en la vida. Sí, porque si hacemos preguntas equivocadas, es decir, puestas en el afuera, vamos a encontrar respuestas que vengan desde el afuera. Si nos hacemos las preguntas adentro, van a venir las respuestas de adentro. Por eso yo digo que la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría es que al conocimiento hay que ingresarlo y a la sabiduría hay que dejarla salir. Ah, me encanta. Y lo que es importante de esto es saber que esa sabiduría está dentro de todos nosotros. No es, no es una propiedad de alguien, es una cuestión de animarse a ir, a preguntarse, básicamente a decir, me pasó, mi primer paso, digamos, ¿no? Por así llamarlo es, ok, ya entendí que no entiendo. Mm, Si viví hasta acá es para entender que no entiendo. Ya entendí que no entiendo. Ahora, no tengo la menor idea de cómo es porque me olvidé cómo es. Y este es el pedir ayuda profundo. Podemos salir a buscar afuera, generalmente lo hacemos a través de libros, a través de algo y empezamos a encontrar esa resonancia con esa información que nos recuerda. ¿Por qué? Ni siquiera lo puedo explicar. No tiene lógica. No tiene lógica en el rápido, tiene una lógica profunda, sutil. Lo recuerdo, porque es como el amor, ¿viste? ¿Cómo lo explicás? Pero cuando lo ves, cuando lo sentís, es. También en Morir a Tiempo habrás visto, porque ahí hay perlitas para sacar, que hay un personaje hablando, diciéndome cosas increíbles, y yo le digo, es maravilloso todo lo que está diciendo, es impactante todo lo que está diciendo. Le digo, ¿de dónde lo saca? Y él me dice, de su capacidad de escucharme. Yo le sí, me digo, encantó. sí, le digo, wow, qué piropo, gracias, le digo. O sea que recién se enteró. Y me dice, sí, recién me enteré de que siempre lo supe. No podemos quedar una semana con Sí, no, estos dos rengloncitos, ¿no? Es decir, que la verdad se detecta porque no es algo que nos enteramos por primera vez, sino que es algo que redescubrimos, que supimos de siempre. Entonces, algo fascinante que para mí tiene este camino que te vuelve a un terreno neutral con todo esto, que es que no es que uno prefiere que a verdad. Yo, yo no es que hablo de esto porque prefiero que sea así, me da igual como sea. El tema es que las verdades te encuentran. Y cuando te encuentran, te ponen en un compromiso porque decís, esto que acabo de encontrar, sé por venir de donde vengo, que es de donde venimos todos, que es lo que estamos buscando todos. Entonces, de esto me surge una imagen, una idea, casi sería una parábola, no sé cómo se llamaría, que es muy, muy linda, muy interesante, que
yo digo que, bueno, en un momento nos metemos en una selva enorme, ¿no? Donde todos sabemos que vamos a olvidar cómo es que entramos a esta selva, por dónde está la salida, pero vamos a tener el recuerdo de que en algún lugar hay un castillo de cristal que todos inconscientemente vamos a ir a buscar. Entonces, claro, empezamos el juego de la vida donde todos estamos perdidos, buscando hasta nos olvidamos que estamos buscando el castillo de cristal porque nos encontramos con que acá vamos a hacer tal cosa, acá otra, y con todo lo que propone ese afuera, hasta que en un momento te encontrás frente al castillo de cristal y recordás que lo estamos buscando todos al castillo de cristal. ¿Qué hace uno cuando ve el castillo de cristal? Quiere ir a decirle a los demás que encontré el castillo de cristal, Vanessa. Mientras yo te estoy contando eso que vos olvidaste, se volvió loco el castillo de cristal, mientras te lo estoy contando, yo ya no estoy en el castillo de cristal. Estoy en el recuerdo de que existe el castillo de cristal. Por lo tanto, yo volví a quedar afuera. De tanto que me vuelvo a perder, la añoranza por ese castillo de cristal que sé que existe me lleva a volver a ese castillo de cristal hasta que lo vuelvo a encontrar y vuelvo a salir y vuelvo al castillo y vuelvo a salir y vuelvo hasta que en un momento me empiezo a quedar en ese castillo de cristal, me empiezo a volver ese castillo de cristal y ya empiezo a caminar siendo ese castillo de cristal, sin perderme al compartirme. Y registrando y dándome cuenta cuando me pierdo al compartirme, porque me fui de mi castillo de cristal. Hermoso, Hermoso porque las hermoso. imágenes además Muchas son gracias. el registro que tienen las emociones, los sentimientos. Las palabras no van con las emociones y los sentimientos. Es, eh, es la imagen. Por eso las parábolas están hechas en imágenes, ¿no? Tal cual, tal cual. Me pareció súper linda y clara también, porque tenés aparte una forma muy clara de transmitir, así como escribís también, de la misma manera hablás, así que me parece súper valioso todo lo que compartiste, lo que dijiste, tu apertura. Me quedo con, bueno, me quedo con todo, por supuesto, lo que dijiste, pero me quedo con una palabrita que me quedó adentro, que es añoranza, y que me parece que identifica mucho, por lo menos desde mí, en mi proceso humano, ¿no? Esta Que, búsqueda. exacto, exacto. Saber muy, muy profundo que hay, que voy hacia otro lado. Y que ya estamos en ese otro lado. Es muy, o sea, muy importante saber esto porque con quien nos encontramos al momento de morir es con nosotros en estado de conciencia pura, observando esto que hemos vivido desde la inconsciencia. Si llegamos preparados, yo hablo desde vivencias, no desde creencias, yo experimenté todo esto. Si nosotros llegamos a encontrarnos con nosotros mismos, habiéndonos preparado en esta conciencia, vamos a llegar comprendiéndonos en todo aquello que vamos a ver y que nos va a doler un montón. Si nosotros no llegamos preparados, esa sorpresa es tremenda, porque es una sorpresa. Yo viví engañado toda mi vida, Mm, justificándome, creyendo que lo había hecho por tal manera y resulta que el otro nunca existió y que mi obrar siempre fue mío. Y que justo en el momento donde la otra persona necesitaba un abrazo, yo lo mandé al carajo, ¿entendés? Esa comprensión y esa distancia que hay entre el cómo es que el otro soy yo, que esto que doy es lo que me estoy dando. Al morir a tiempo me dice lo único que uno se lleva es lo que dio. Es decir, cuando entro en esa conciencia, si entro muy desprevenido, es una experiencia. Si entro ya preparado, es otra experiencia. Y vamos a morir todos, Vanessa. Es muy importante recordarlo no como un hecho trágico, sino como un hecho que nos despierte. Vamos a morir todos, la muerte no existe
y todos nos vamos a encontrar con nosotros en estado de conciencia pura. Y, y es esto que lo debes haber escuchado, que siempre se ha dicho, vivir es prepararse para morir. Y yo lo había escuchado hace mucho y voy entendiendo que es verdad. Tenemos que llegar a la muerte con nosotros, en paz. Por eso todo lo que yo hago surge de la paz. Mis lecturas de la vida todas me tienen que dar paz. Porque yo sin paz me duelo mucho. Mm, me Me, gusta. me padezco mucho, ¿viste? Sin paz. Y acá uno ve, comprende, que cuando uno habla de miedos, no tiene que ver con miedo a algo, con algo que está afuera, sino a cómo yo resuelvo conmigo eso que está pasando afuera. Y desde este lugar de los miedos no resueltos es que aparecen los fantasmas, eso que llamamos fantasmas. ¿Qué es un fantasma? Si yo acá, en este presente, no resolví el dolor que me provocó una pareja que se me fue, el abandono de una pareja, porque me enamoré, si yo acá no lo resolví, esto se me volvió un fantasma. Mm, Porque yo acá la pasé muy mal y tengo el fantasma de que si me vuelve a pasar esto, la voy a volver a pasar muy mal. Por eso es fundamental no irse de las experiencias, sino meterse, porque si uno no las resuelve, está creándose fantasmas a futuro. buenísimo. No, no evadirse de nada, De sino nada, que lo tenemos que las lo que lecciones. tiene que sentirse, Sí, digamos. tenemos la oportunidad ahí, no la desaprovechemos. Hay que meterse en los dolores, hay que meterse ahí adentro, porque si no, nos esperan Bueno, como fantasmas después. buenísimo, buenísimo. Buenísimo, ¿sabes por qué, Vanessa? Porque tienen lógica. Son cosas lógicas, Sí, las sí, podemos ver, las sí, podemos ver. sí, sí, tal cual, tal cual. Ojalá podamos de alguna manera ayudarnos eh, entre todos o a lo que tenemos próximo, a lo que tenemos al lado o a lo más cercano, a conectar de alguna manera para, aunque el entendimiento es personal, siempre es personal y el viaje es personal, creo que a veces podemos ayudarnos por lo menos desde la vibración o la resonancia, a ayudarnos a un entendimiento que a veces se hace más complejo. Sí, Para mí eso aportás vos y me aporta tu genial, lectura y escucharte, así que bueno, te agradezco un genial. montón. Son temas inmensos Inmensos, que inmensos. podríamos estar muchísimo tiempo hablando. Ojalá que la gente lo haya disfrutado tanto como yo, seguramente que sí. Los invito a leer los libros de Jorge, tengo que seguir leyendo los otros libros que todavía no leí. Y un placer enorme, así que te agradezco un montón. Lo celebro. Un abrazo muy grande a cada uno de los y una de las que estuvieron ahí. Eh, bueno, un placer. Lo esperaba, ¿eh? No sé si te pasaba, pero yo hace 2 días que dije, ay, qué lindo que nos vamos a encontrar en Sí, total, total. en este Bueno, vivo. volveremos a Lo encontrarnos. disfruté mucho y te agradezco mucho la invitación, Vanessa. Un beso fuerte. Gracias. Gracias a todos por unirse. Gracias.